escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Cambia todo, porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la eternidad. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Y yo amo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hazte nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hazte nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre sobre la creación, tú eres rey, tú eres. Clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria.
testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a aquel que nos amó, testigo fiel. Exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy. Adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Muy buenos días, mis queridos amigos, quienes nos están viendo en esta mañana. Qué hermoso, un día más poder abrir nuestros ojos y poderle dar gracias a Dios. Te estamos cordialmente invitando a la Iglesia Alianza del Sur. Para mí en esta mañana, domingo 16, ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor con usted, mi amado amigo, hermano que nos estás viendo. ¿Qué te parece si después de este tiempo de la alabanza de los chicos podemos también iniciar orando y dándole gracias para que Dios nos use por medio de su palabra? Ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, tal vez no hayas salido ya que estamos en el toque de queda. Así que en ese lugar vamos a darle gracias a nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Amado Padre, mi Dios, mi Rey, te agradecemos infinitamente. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos limpies, que nos laves, Señor, que nos purifiques, Padre amado, cada vez y cada momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para tener esa intimidad con usted todos los días de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día más
podemos abrir nuestros ojos. Oramos también, Padre, por nuestros países, Señor, a nuestro alrededor, quienes están sufriendo, Señor, tal vez guerras, tal vez pleitos entre gobiernos contra su propio pueblo, Señor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana compartir un tema, y este tema es el reinado justo de Ezequías. Sí, vamos a estar viendo un poquito sobre este rey Ezequías, un rey que en realidad nos va a sorprender a cada uno de nosotros, un rey que nos va a animar, un rey que nos motiva, un rey que nos va a enseñar también muchas cosas a nuestras vidas. Así que, por favor, si están en sus hogares y tienes tus Biblia, abra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 8. Vamos a dar lectura en esta mañana. Así que, si ha encontrado su Biblia, por favor, ábrala y vamos a leer los primeros dos versículos, el versículo 1 y 2 de Segunda de Reyes, capítulo 18. La palabra del Señor nos dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. En el tercer año de Oseas. Oseas estaba gobernando al norte en Israel. Pero sabemos muy bien que Oseas también estaba bajo la esclavitud de Siria, quienes tenían que pagar también un impuesto, tenían que pagar también lo que ellos estaban, como decir, soldados, opresores, o también estaban también de esclavos contra Siria, y tenían que pagarlo. Pero vemos aquí muy claramente que Ezequías era hijo de Acaz. ¿Quién era Acaz? Si nosotros recordamos un poquito la historia o los capítulos anteriores, nos habla muy bien que Acaz fue un gobernante bien malo, un gobernante que no hizo para nada las cosas buenas ante los ojos de Dios. Pero, ¿qué entonces pasó en este rey Ezequías? ¿Por qué vemos este cambio en Ezequías? ¿Por qué vemos en realidad de lo que Ezequías fue un corazón totalmente diferente a su padre Acaz? Ezequiel llegó, dice, al trono de Judá justo al final del reino de Israel, 3 años después. Del inicio de su reinado, los ejércitos asirios sitiaron a Samaria, y 3 años después de eso, el reino del norte fue conquistado. Como había dicho, el reino del norte o Israel fue conquistado por Samaria. El triste destino del reino del norte fue una lección valiosa para Ezequías. Vio de primera mano lo que pasaba cuando el pueblo de Dios rechazaba a Dios y a su palabra y adoraba a otros dioses. Ezequías vio claramente lo que había pasado con el pueblo de Israel al no obedecer a Dios. Y yo no sé, hoy yo te quiero hacer esta pregunta. De la misma manera, nosotros en el camino hay tropiezos. En el camino muchas veces hay tentaciones, hay deseos que nos quieren desviar del camino de Dios. Nos quiere desviar del enfoque de Cristo. Yo hoy quiero animarte. Tal vez Ezequías también tuvo estas luchas. Él también vio a sus hermanos, al pueblo de Israel, que fueron llevados cautivos con Siria. Y entonces en el corazón de este hombre, de este rey, fue todo lo contrario. Dice que el reino de Jerusalén, él reinó, dice, 29 años. Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá. Sí, uno de los mejores reyes de Judá, y por lo tanto tuvo un reinado largo y bendecido en su mayoría del reino. No, vemos aquí algo maravilloso de este rey. Pero vamos a seguir dando lectura en el del versículo 3 al 6. Vamos a ver como segundo punto la rectitud de Ezequías. Sí, vamos a ver en realidad esa rectitud, ese hombre que fue sujeto y que hizo la voluntad de Dios. Dios nos manda muchas veces a nosotros que empecemos a vivir
lo que Dios quiere. Hay luchas, hay pruebas, pero yo te quiero animar en esta mañana, mi amado hermano, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. El versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este rey Ezequías, aún a pesar que su padre no le dio un ejemplo, aún a pesar que su padre no era temeroso de Dios, aún a pesar que su padre había hecho todo lo malo, pero Ezequías fue todo lo diferente. Y yo quiero hoy animarte. Tal vez tú dices: es que mi padre fue así y yo por lo tanto voy a seguir lo mismo. Yo te quiero decir que en realidad, si estamos en Cristo, Cristo puede romper todas las cadenas en el nombre de Jesús. Pero tienes que poner tu mirada en Cristo. Tienes que pedir: Cristo, ayúdame, porque necesito cada día más de ti. Y eso es lo que hizo este rey. Hizo lo recto, dice, ante los ojos de Jehová. Quitó los lugares altos. Mire lo que nos dice el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y quebró, dice claramente, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel y lo llamaban Nehustán. Vemos aquí claramente que Ezequías fue uno de los reformadores más celosos de Judá, prohibiendo incluso la alabanza en los lugares altos. Estos eran altares populares para sacrificios establecidos conforme lo deseaba el adorador, no según la dirección de Dios, sino como los hombres en aquella época lo querían. Hoy en día muchas veces nos dejamos llevar también por nuestros propios deseos. Hoy en día tal vez nos dejamos llevar y queremos adorar a Dios, pero a nuestra propia manera. Y Dios muchas veces nos hace que hagamos un alto. Y eso es lo que hizo con Ezequías, y le mostró la maldad que había estado sucediendo en su pueblo, en su ciudad, en Judá. Y hoy también está sucediendo lo mismo en nuestro pueblo, está sucediendo lo mismo en nuestras naciones. Quieren aprobar nuevas leyes, en realidad donde va a lastimar a la sociedad, a la humanidad. Pero debemos ponernos siempre nuestra mirada en Cristo. Dios nunca estuvo contento con esta práctica que hacían los hombres en aquella época. Pero ninguno de los otros buenos reyes había encontrado del valor de prohibir a la sociedad que no adoren a estos dioses falsos. Solamente Ezequías lo hizo. Ezequías tuvo que levantarse y en realidad tenía que reclamar, tenía que ponerse al frente de su pueblo, con el fin que el pueblo se rinda a adorar a Dios. Pues yo quiero de la misma manera, amados hermanos, animarte a ti, que tú te rindas tu corazón a Cristo. Yo sé que tal vez tienes tentaciones, tal vez tienes deseos, tal vez has pecado en este día o en esta semana, tal vez has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Pero el Señor dice muy claramente: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que hoy es tiempo, amados hermanos, de poner una vez más o de regresar a los pies de Cristo, de poder rendir nuestros corazones. Y yo sé que va a ser difícil seguir posiblemente nuestro camino, va a ser difícil enfrentar a nuestra familia, va a ser difícil. Pero hoy es el tiempo que debemos, amados hermanos, rendirnos a Cristo. Y como lo hizo Ezequías, no le importó lo que el pueblo le iba a decir. Lo único que él quiso es poner su mirada en Cristo. Hizo pedazos también la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ezequías, hasta el tiempo de Moisés habían pasado 800 años. Moisés había hecho esta serpiente con un buen propósito, y con el propósito de los hombres que eran mordidos por estas serpientes, que ellos alcen su mirada a la serpiente de bronce y por lo tanto su mordida sean sanados, sean salvados. Era algo bueno que en realidad Dios había probado a Moisés que haga. Por la maldad mismo del hombre, Dios había mandado las serpientes.
Pero al pasar los años, después de 800 años, llegó tanta la maldad de los hombres a empezar a adorarla, a quemar incienso delante de esta serpiente de acera que fue hecho. No estaba malo, porque incluso hace referencia también en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, hace referencia que en realidad Jesucristo representaba, como decir, esa serpiente. Cuando alzaban la mirada, eran salvos. Jesucristo también en la cruz, cuando el hombre pecador alce su mirada a Cristo, tal vez también nosotros podamos ser salvos. Ese era el plan, esa era lo que Dios quería. Pero el pueblo de Israel no lo había hecho de esta manera. El pueblo de Israel lo habían hecho un ídolo. Y hoy en día el pueblo de Dios también debe estar en guardia contra la idolatría en la actualidad. Hoy también el pueblo de Dios debe estar en guardia contra la idolatría actual. Hay muchos peligros de idolatría en la iglesia moderna. También hay muchos peligros. Uno de ellos es, hacen ídolos a sus líderes. Algunos dicen, a mí me gusta solo cuando predica tal pastor, tal evangelista, tal predicador. Y nos hacemos fans de tales personas. Y no digo que en realidad no hay siervos que predican con autoridad la palabra de Dios, y qué bendición. Pero nunca debemos hacer ídolo. Nunca debemos poner nuestra mirada solamente en Él, porque el hombre te puede fallar. El único que no te puede fallar es Dios. Hacen ídolo también de la educación. A veces decimos, es que estoy estudiando, tengo que estudiar, y nos ponemos en primer lugar antes que Dios. Hacen también de un ídolo de las costumbres y hábitos de los ministerios. Y creemos que a una sola manera se lleva y se trabaja en el ministerio. Y si alguien quiere transformar o alguien quiere cambiar, muchas veces nos enojamos y nos molestamos porque decimos, así se ha sabido hacer hace muchos años atrás. Y empezamos a hacer ídolos en nuestro corazón, creando formas de adorar a nuestra propia manera en la iglesia. Pero mira, en realidad el Señor nos quiere llamar a cada uno de nosotros que pongamos nuestra mirada siempre en Cristo. Él es el único a quien nosotros debemos adorar, a quien nosotros debemos rendir nuestro corazón. Es solamente Jehová. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Mira lo que nos sigue diciendo el versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿En quién debemos nosotros hoy poner nuestra confianza? Es verdad que estamos viviendo tiempos difíciles. Es verdad que estamos viviendo en tiempos de pandemia. Es verdad que tal vez tu sueldo ya no es igual que recibías antes. Tal vez ya no tenemos cómo pagar nuestras deudas. Tal vez ya no sabemos cómo salir. Pero yo te quiero decir algo. El rey Ezequías también no le era fácil enfrentarse contra su propio pueblo que adoraba a la idolatría. Pero la confianza él puso en Jehová. Así que yo hoy quiero animarte de la misma manera que nosotros pongamos nuestra confianza en Jehová. Ezequías fue el único en la pasión y energía de su confianza personal en Dios. Esto es aún más increíble cuando consideramos que su padre fue Acaz. Fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, pero su confianza estaba puesta en Jehová. Es notable que un hombre como Ezequías pudiera ser el hijo de Acaz. Sin embargo, debemos recordar que toda su vida estuvo bajo la influencia del profeta Isaías. Creo que ese fue el cambio, creo que esa fue la diferencia. El versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Mira, guardó los mandamientos. Yo te animo en este día que tú puedas guardar los mandamientos de Jehová.
que tú pongas tu mirada en Cristo. Y terminamos ya con estos 2 últimos versículos. Vamos a ver los logros políticos de Ezequías. Y Jehová, dice en el versículo 7, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. En este tiempo, Asiria vemos aquí muy claramente que todos los enemigos alrededor, Asiria, también estaban sus enemigos, los filisteos, también estaba Gaza y algunos otros enemigos que querían conquistarle. Pero aquí nos habla muy claramente que por la fidelidad de este rey Ezequías, Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Y él pudo rebelarse contra el rey de Asiria y no servirle. Mira lo que nos dice en el versículo 8. Vamos a terminar el versículo 7. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Versículos 8. E hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Mira, poderse rebelar contra alguien no le era fácil, pero él puso su confianza en Jehová y entonces pudo decir no más al yugo de los enemigos. Él se quitó ese yugo de subyugación y tributo al que su padre se había sometido perversamente y retomó esa totalmente independiente soberanía que Dios había establecido sobre la casa de Dios. Y con esto termino. Dios nos quiere a cada uno de nosotros liberarnos también de nuestros pecados. Dios también quiere liberarnos de tu esclavitud. Dios también quiere sacarte del pozo donde tal vez tú dices ya no hay salida. Dios quiere en esta mañana sacarte, pero lo único que Dios te pide, haz como este rey Ezequías lo hizo. Se sujetó, se sometió y no le importó nada. Lo único que le importó es poner su confianza en Cristo. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar este tiempo? Amado Padre, mi Dios, mi Rey, te quiero dar gracias en este día. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos hablas de una o de otra manera. Ayúdanos, Señor, a poder ser como Ezequías, Señor. Un rey que se sujetó, que se sometió, Señor, a las palabras de Jehová. Ayúdanos también hoy en día. Hay tantas tentaciones, tantas pruebas, tantas luchas. Ayúdanos a sujetarnos, Señor, para poner nuestra mirada delante de ti. Oro por mis hermanos que nos están viendo. Oro, Señor, por cada persona. Si no puede salir de la esclavitud, si no puede salir, Señor, del vicio que está, hoy oro que en el nombre de Jesús sean rotas todas las cadenas y que en el nombre de Jesús salgan de sus vicios o esclavitud que estén viviendo. Gracias te doy, Padre, y a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, en esta mañana por estarnos viendo. Así que te animamos que puedas seguir viniendo también a nuestra iglesia Alianza del Sur. Me despido sin antes decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Así que, mis hermanos, chao, chao, nos estamos viendo en una próxima. Desciende.